Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, creadores de realidad. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos en un nuevo programa de este Generando Realidad. ¿Cómo les va? Bueno, primero, como siempre, agradecerles a todos por estar, por los comentarios, por todo lo que aportan a mi vida y a mi crecimiento. Y por permitirme acompañarlos en su camino de transformación personal. Mi nombre es, como algunos me conocen, Guillermo Gutiérrez y brindo encuentros de coaching ontológico donde integro el hermetismo, donde integro la astrología, en este afán por acompañarte, por ayudarte a lograr esos objetivos, ¿sí? Por acompañarte a tu crecimiento personal. Y bueno, y sin más, hoy día en este Generando Realidad vamos a comenzar un poquito de una forma diferente a la que hacemos siempre. Voy a hacer una pequeña lectura sobre algo interesante y bueno, y que tiene que ver con el tema. Esta lectura es de D.H. Lawrence, ¿sí? Y se llama ¿Qué es él? Y dice más o menos así. ¿Qué es él? El otro contesta, un hombre, por supuesto. Sí, pero ¿qué hace? Vive y es un hombre, le responde. Oh, por supuesto, pero debe trabajar. Tiene que tener una ocupación de alguna especie. ¿Por qué? Porque obviamente no pertenece a la clase acomodadas. Entonces le responde, no lo sé, pero tiene mucho tiempo y hace unas sillas muy bonitas. Ahí está entonces, es ebanista. No, no. En todo caso, carpintero y ensamblador. No, en absoluto, le sigue respondiendo. Pero si tú lo dijiste, ¿qué dije yo? Que hacía sillas y que era carpintero y ebanista. Yo dije que hacía sillas, pero no dije que fuera carpintero. Muy bien, entonces es un aficionado, responde. Quizá. Y él mismo le pregunta, ¿dirías tú que un tordo es un flautista profesional o un aficionado? Yo diría que es un pájaro simplemente, responde. Y yo digo que es solo un hombre. Está bien, siempre te ha gustado hacer juego de palabras. Y ahí termina el diálogo. Evidentemente acá había alguien que lo que necesitaba era una etiqueta, ¿no? Era darle una clasificación a alguien. Era encasillarlo, encuadrarlo en un arquetipo, en una clasificación para ya tenerlo identificado. Y eso es lo que quiero que nos refiramos hoy. Porque cuántas veces nosotros encasillamos a alguien y casi a veces sin conocerlo ya ya le ponemos esta etiqueta y ya le vemos cuántas cualidades tiene y cuáles defectos tiene. Y esto la verdad que es limitar el potencial del otro. Y no solo eso, porque si nosotros encasillamos a alguien y evidentemente limitamos el potencial que nosotros consideramos que tiene con respecto a él,
Bueno, en definitiva, si esa persona no lo recibe o ya se conoce, nuestra opinión la verdad que mucho no le va a interesar. Pero lo peor es que cuando nosotros nos encasillamos a nosotros mismos, cuando nosotros nos hemos calificado a nosotros mismos, dependiendo de lo que nos han hecho creer que somos, dependiendo de que nuestros mayores en algún momento nos compararan con alguien, con un vecino, con un hermano, con un primo. Y ahí quedamos y nos quedamos con ese concepto. Y voy a ir un paso más allá. Cuando nosotros mismos nos hemos encasillado, nos hemos etiquetado de que somos así, somos asá, que tenemos aquella habilidad o esta, que esto lo podemos, que aquello no lo podemos, que si no tenemos esto no podemos vivir, y un montón de cosas, que no servimos para algo, que esto no es para mí, ¿sí? Y eso es lo peor, porque ahí es donde nosotros generamos nuestra propia cárcel y achicamos y apagamos nuestro potencial. Cuando decimos ese yo soy así, yo soy esto, yo soy aquello. Porque bueno, porque eso va generando un concepto nuestro. Y eso va generando hasta dónde nosotros mismos nos limitamos a llegar. ¿Qué tal si cambiáramos ese, bueno, yo soy así por ese yo estoy siendo así? ¿No le suena más a este yo estoy siendo así a una elección propia? Después, bueno, después si yo quiero seguir siendo así, y bueno, seguiré siendo así. Pero ya cae la responsabilidad sobre nosotros mismos. Ya no es algo que no podemos modificar. Simplemente hemos decidido así porque nos conviene, porque nos gusta, porque es más fácil hacer eso que hacer el esfuerzo para modificar ciertas conductas o para ir más allá de lo que nosotros nos hemos generado y creído que podemos ir. Y esto es un conjunto de elecciones, ¿sí? Después, bueno, todas esas conjuntos de elecciones hacen a un resultado, pero no son las circunstancias. La mayoría de las veces no son las circunstancias, la mayoría de las veces, porque esas circunstancias pueden ser, no son permanentes, esas circunstancias son pasajeras, pero sí es un conjunto de elecciones y eso sí. Y entonces, bueno, ahí nos tenemos que hacer cargo. Y lo digo por experiencia propia, lo digo porque, qué sé yo, por ejemplo, a mí hay algo que que nunca consideré que fuera para mí, hay algo que creí que no tenía un sentido, pero hasta ahí, y es por ejemplo la astrología. Y cuando me puse a hacer la formación en astrología, verdaderamente, primero me di cuenta de que me gustaba y me gusta mucho más de lo que yo imaginaba. Después, toda la veracidad que tiene y todo lo que ayuda a complementar todo lo que brindo. Pero no lo hice hasta que no lo comprobé, hasta que no lo hice. Y así como ese puedo tener varios ejemplos más. Por ejemplo, ahora estoy haciendo una formación muy importante que no tiene que ver con el coaching ontológico y en donde sí o sí tengo que aprender leyes, que aprender lenguaje de los códigos de las leyes.
Y la verdad que al principio no hilaba tres palabras porque tienen un lenguaje muy diferente, una palabra tiene un significado muy distinto a lo que yo creí que tenía, entonces no, no podía hilar el entendimiento de determinadas frases. ¿Por qué? Porque para mí eso nunca me gustó. A mí eso nunca me llamó, jamás me llamó la atención eso. Pero una vez que lo empecé a estudiar y a comprender, bueno, ya cambió la cuestión. Pero claro, lo tuve que hacer, porque eso es necesario para otra cuestión que quiero lograr. Entonces fue algo como obligado, no puedo llegar a lo que quiero lograr si no aprendo algo con respecto al derecho, con respecto a las leyes. Entonces quiere decir de que es una cuestión de nosotros, una cuestión limitante nuestra, que nos etiquetamos de tal forma en donde decimos, no, esto no lo entiendo, no hay forma. O me ha pasado muchas veces con personas que, que se le ha declarado, por ejemplo, alguna enfermedad muy complicada o algún pariente o alguien muy conocido, y a raíz de eso se pusieron a investigar sobre eso. Yo hoy les puedo asegurar que saben igual o más que cualquiera que haya estudiado, cualquier médico que haya estudiado o se haya especializado en dicha enfermedad. ¿Pero por qué fue? Fue por una necesidad que surgió. ¿Sí? Y es muy probable que esa persona en algún momento, si no hubiera tenido esa necesidad, no lo hubiera hecho porque habría dicho, no, a mí la cabeza no me da para esto. Lo importante, bueno, que como hemos hablado, que no sea por una necesidad, sino que sea por algo necesario que lo hagamos. Así que bueno, esto es lo que quería charlar con ustedes y bueno, y dejarles una pregunta quizás para reflexionar. ¿Cuál es tu etiqueta? ¿Cómo te estás etiquetando? ¿En dónde ves que puedes tener un potencial y en algún momento lo frenaste, lo apagaste o te lo apagaron de afuera? Porque puede ser que sea tuyo o puede ser que venga de afuera. Así que bueno, esto es lo que quería charlar con ustedes en esta tarde. Y bueno, como siempre, gracias. Muchísimas gracias por estar. Ya sabes que puedes contactarme como acá en Instagram como Guille Gutiérrez Coach o a mi página de Facebook Conentan, a mi correo gutierrezguillermofabian@gmail.com. Muchísimas gracias y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana en otro Generando Realidad. Chao, hasta luego.